Ok, entonces, identificación y evaluación de riesgo químico. Entonces, la pregunta es, nosotros estamos riesgos que existen en nuestro ámbito de trabajo, pero ojo, los riesgos químicos, básicamente los químicos o los productos químicos existen en nuestra vida y siempre existirán. O sea, no es algo ajeno, pero a nadie. O sea, todo el mundo tiene un nivel de exposición al tema, al riesgo químico. Todos, ¿no? Desde que tienes un balón de gas o tienes gas natural en tu casa o tienes de repente thinner o tienes algún solvente o usas alguna pintura o alguna laca, todos. Obviamente en mayor proporción o en menor proporción, pero todos estamos de alguna forma expuestos. Desde que limpias tu ventana hasta que utilizas tu cocina y en los procesos industriales. También están presentes en todo momento, incluso también en las áreas de mantenimiento, en las áreas de limpieza, donde la mayoría de personas un poco no están de todo conscientes porque tener un ácido muriático, tener una lejía, mezclarla, tener alcohol, probablemente es algo que es tan familiar que tú podrías de alguna forma pensar que no involucra ningún riesgo, digamos, representativo, lo cual no es del todo correcto. Entonces, lo que vamos a ver a continuación son dos cosas importantes. Primero, vamos a ver cómo se pueden reconocer una sustancia química y luego vamos a ver cómo se debe identificar una sustancia química. Pero antes hay que entender que actualmente el Perú recién, o bueno, en mayo del año pasado, básicamente no están recién, pero en mayo del año pasado, cuando se promulga el decreto legislativo 1570, es que el Perú ya asume ciertas obligaciones y también se alinea con los sistemas que todos, bueno, que muchos conocemos, que rigen en todo el mundo, como es el sistema globalmente armonizado, el GHS o el SGA en castellano, ¿correcto? Entonces, al asumir estos lineamientos, básicamente, el Perú ya establece también que vamos a respetar cómo es que se rotula, cómo es que se etiqueta y también cómo es que se desarrolla un ojo de seguridad bajo una cierta estructura que ya está bastante definida, que está definida y bajo ciertas características definidas también de lo que debe contener una etiqueta, ¿no? Entonces, asimismo, el 1570, que actualmente aún está a la espera del reglamento, digamos, establece también quiénes van a ser los fiscalizadores dentro del territorio peruano, básicamente, ¿no? Entonces, ¿quiénes son las personas o las organizaciones que van a velar por el cumplimiento, pero en sus competencias, ¿no? Está el Ministerio de Salud, para empezar, también está el Ministerio del Ambiente y también está el Ministerio del Trabajo. Entonces, hay mucho todavía que desarrollar bajo esta norma, hay todavía mucho por desarrollar. Recuerda que las normas normalmente pues lo que hacen es, nos dicen qué es lo que tenemos que cumplir, pero no nos dicen cómo lo vamos a cumplir. Entonces, aún hay cosas que desarrollar, pero también es importante reconocer que al menos ya en el Perú tenemos un lineamiento que antes no teníamos nada. O sea, estábamos, pero si nos guiamos era por cuestiones normativas del extranjero, pero no había ninguna ratificación del SGA a nivel de Perú. Lo que sí había en muchos países, casi todos los países ya habían adquirido, ya se habían adherido al SGA, lo cual no hizo el Perú hasta el año pasado. Pero ya está aquí, ya lo tenemos, entonces es importante conocerlo también. Ahora, también tiene sus ámbitos de aplicación y de alcance, no es que nos aplique a todos, ¿no? Pero en relación a lo que antes teníamos, que era bastante, pues, etéreo, que no se sabía exactamente si te aplicaba o cómo se hacía la fiscalización, salvo que seas una empresa que es una empresa transnacional o una empresa
del extranjero, entonces ellos tenían claramente sus lineamientos, pero aquí en el Perú no, por eso es que hemos encontrado tanta informalidad sobre todo en la ejecución de una hoja de seguridad, la estructura de una hoja de seguridad, en el contenido de una hoja de seguridad. Entonces había como que muchas cosas empíricas. Aún ahora no podríamos decir que, por ejemplo, si alguien quiere fabricar algún producto, tengamos los laboratorios en capacidad de poder tener toda la información para estructurar una buena hoja de seguridad. Entonces, sí hay cosas que todavía estamos en camino, pero sí es importante reconocerlas y sobre todo, pues conocer algo, ¿no? Sobre todo en el tema de las definiciones, son importantes que las entendamos. ¿Por qué? Porque las definiciones nos van a ayudar para poder saber justamente cómo yo diferencio una sustancia química de origen natural, cómo yo identifico una sustancia de química intermedia o cómo identifico yo una sustancia química peligrosa, ¿no? Recuerden que todo es como que sustancias químicas, ¿no? Pero las sustancias químicas de por sí no todas son peligrosas, ¿no? Por ejemplo, las medicinas se asumiría que bajo un contexto de dosis o regulación, pues no debería de causar un daño, que obviamente son diagnosticadas y parten de un diagnóstico y obviamente son dadas por un médico. Entonces, la idea es que hay muchos productos químicos, pero hay que identificar cuáles de ellos son los peligrosos o a qué se le llama peligros. Para empezar, el DL 1570 en el artículo 4 ya menciona sobre muchas definiciones que antes no las teníamos, como la sustancia química de origen natural sin procesamiento químico, que es la que encontramos en la naturaleza y que no ha sido alterada mediante algún proceso químico. Básicamente podría ser alterada mediante alguna dilución con agua o alguna extracción, pero lo que menciona aquí es que existe ya la definición de la sustancia química de origen animal, natural, y la sustancia química intermedia no aislada, que es aquella fabricada o que es utilizada en algún proceso químico para transformarse en otra sustancia y que no se extrae intencionalmente. También el tema del muestreo, que también lo menciona aquí, hay todavía que regularlo mejor, ¿no? Porque hay una parte donde dice que se exceptúan los muestreos, pero ¿qué tipo de muestra estamos exceptuando? Entonces, ahí todavía hay que hacer ciertas aclaraciones. Y la sustancia química peligrosa, que también la define, que es la sustancia que representan los riesgos físicos para la salud y medio ambiente según su clasificación de peligros, ¿no? Esta es básicamente la definición bastante similar del SGA, ¿no? Y la sustancia química pura, que es ese elemento químico y sus compuestos en su estado natural, que es obtenido mediante procesos de producción, incluyendo aditivos, etcétera, ¿no? Entonces, estas definiciones nos ayudan para poder colocar el marco de lo que tenemos que tener en cuenta cuando nosotros manipulamos, transportamos, producimos sustancias químicas, ¿correcto? También hay otras definiciones que me gustaría mencionar y es la de envase y trasvase, ¿no? Que ya lo menciona, indica claramente cuando nosotros estamos ejecutando esta actividad de transferir una sustancia de un recipiente de almacenamiento de mayor volumen a uno de menor volumen, o también puede ser por alguna razón que se requiera hacer ese trasvase o ese envasado, ¿no? Y también menciona la parte de etiquetado, donde da la facilidad, se puede decir, de que etiqueta, se llama todo ese rótulo, esa inscripción, esa imagen, otra forma descriptiva gráfica, escrita, impresa, marcada, grabada, de alto o bajo relieve, adherida o sobrepuesta al producto, a su envase o cuando sea posible o cuando no sea posible por sus características de producto o embalaje. Ya define lo que es el etiquetado y eso antes no estaba definido. Entonces es importante conocer cuáles son algunas de las definiciones que vamos a ver a continuación. Otra de las definiciones que menciona la norma es la evaluación de riesgos de sustancias químicas para la salud y el ambiente. Y habla sobre qué es ese proceso de estimar el riesgo
que representa para la salud humana algún producto químico o algún producto químico peligroso, ¿no? Una sustancia química. Y también ya define lo que es la ficha de datos de seguridad, la FDS, ¿correcto? O lo que también conocemos como la SDS, ¿ok? Anteriormente llamada MCDS. Ya menciona sobre el documento que va a estar adherido al SGA, que es de acuerdo a al SGA es que se desarrolla este documento, y muchos nosotros conocemos el SGA o lo que mencionamos el libro púrpura, tiene en un anexo la estructura de una hoja SDS y cómo debe de elaborarse en el caso de que sea un fabricante, ¿correcto? Entonces, cuando hablamos de materiales peligrosos, siempre vamos a hablar de esa sustancia química que, como le hemos visto, clasificada como un material que representa un riesgo, que puede ser un riesgo físico, que puede ser un riesgo a la salud, puede ser también un riesgo al medio ambiente, de acuerdo a la condición en la cual se encuentra el producto o de repente también cuando es usado, o también inclusive cuando está en desecho, ¿ok? Entonces, esa particularidad que tenemos que conocer sobre las definiciones que hemos visto acá, es importante que las reforcemos, es importante que comencemos ya a cambiar dentro de nuestros procedimientos que tenemos las definiciones correctas, ¿no? Porque probablemente en tu procedimiento de manejo, de manipulación de productos químicos, tengas alguna definición. Entonces, hay que utilizar también la norma de referencia que existe en el Perú. Entonces, es importante comenzar a actualizar porque la norma ya está. Entonces, ya está promulgada. Que falten cosas y que falte reglamento y que falte, pero ya está promulgada. Entonces, la idea es que comencemos ya a modificar algunos de nuestros procedimientos, protocolos de uso, etc. Ok, entonces hablemos de los peligros químicos. En los peligros químicos son los que siempre están presentes en la manipulación de una sustancia química, en este caso peligrosa. Cuando un trabajador está expuesto a cualquier material peligroso, en el lugar de trabajo estamos hablando ya de los peligros químicos. ¿Qué tipo de peligros químicos podemos tener? Podemos tener gases, podemos tener vapores, neblinas, humos, sólidos. Los humos, por ejemplo, muchos pensarán que no, pero dentro de lo que es la soldadura existen humos metálicos que pueden afectar al trabajador. Dentro de una mezcla de una solución podría emitir o podría emanar algunos gases o vapores, depende de la reacción. Tenemos productos sólidos, tenemos productos líquidos como productos inflamables o sólidos inflamables. Entonces, ya tenemos que estar ya pensando cuáles son los peligros a los cuales están expuestos nuestros trabajadores. Por ejemplo, si trabajo en una planta química, en una planta de soda, en una planta de ácido sulfúrico, en una planta de hidrocarburos, en una planta de gas, definitivamente estoy expuesto a los productos químicos y por ende estoy expuesto a peligros químicos. ¿Ok? Cuando estos peligros, por las condiciones en las cuales este producto está almacenado o es transportado o es manipulado, ya existe el potencial de causar daño. Y ese daño puede ser, por ejemplo, quemaduras, podría ser daño de irritación cutánea, ocular, dérmica, podría generar asfixia. Y la consecuencia obviamente podría ser, o mejor dicho, está relacionada directamente al producto, ¿no? Por ejemplo, a la concentración del producto. Mientras más, o sea, obviamente tiene mucho que ver con la dilución del producto. Mientras más concentrado, probablemente haya mayor peligro. Ahora, también tiene que ver con los rangos de exposición. Mientras mayor tiempo de exposición que yo tengo frente a este peligro, obviamente yo voy a tener una probabilidad mayor. Mientras tengo una frecuencia mayor del uso del producto, pues mi probabilidad también va a ser mayor. Mientras yo tenga un producto mucho más concentrado, podría también tener una probabilidad mayor. Habría que evaluar el producto. Mientras haya una mayor cantidad de personal que está expuesto, mi probabilidad también aumenta. Entonces,
hay que definir bien claro cuáles son los riesgos químicos que yo tengo en mi lugar de trabajo. Entonces, para eso yo tengo que conocer el producto, saber bajo qué concentraciones yo lo voy a manipular. Concentraciones mayores probablemente generen un riesgo mayor. Entonces, si estamos hablando de una sustancia diluida, por ejemplo, no sé, al 10%, al 5%, o una sustancia concentrada al 98, al 95%, estamos hablando de cosas completamente diferentes. Estamos hablando de controles completamente diferentes. Entonces, la idea es que nosotros conozcamos bien cómo estamos manipulando, bajo qué condiciones se está manipulando el producto. ¿Se está manipulando el producto diluido o no? Entonces, eso también, ¿cuánto es el rango de exposición de las personas? ¿Cuánto tiempo van a usar el producto? ¿Cómo lo van a transportar? Etcétera, ¿no? O sea, hay muchísimo ahí que definir cuando nosotros hablamos de riesgo químico. Otra de las cosas importantes que cuando hacemos la evaluación del riesgo es definir también cuáles son las posibles formas de que ingrese al organismo. Por ejemplo, si este producto es un vapor, es un gas, probablemente su ingreso al organismo sea por las vías respiratorias. Entonces, al esparcirse el aire y penetrar en el sistema respiratorio, eso va a causar un daño, inclusive puede llegar no solo a los pulmones, sino puede llegar a la sangre. Entonces, la idea es que tengamos claro cómo puede ingresar este producto a nuestro organismo, cuáles son las formas que el producto podría estar ingresando. De repente por vía digestiva también, ¿correcto? Por eso es que hay que tener bien claro y las reglas deben ser bien claras al momento de manipular productos químicos. No debe haber ninguna posibilidad de que el trabajador coma o tenga algún alimento cerca del producto, ¿no? O esté comiendo cerca del producto químico. ¿Por qué? Porque por ese medio puede llegar al esófago, al estómago, a los intestinos, y estos contaminantes pueden también generar problemas en la mucosidad del sistema respiratorio, eso también podría afectar. Entonces, la idea de conocer cómo ingresa los productos en nuestro organismo es fundamental también para establecer controles. Yo no puedo establecer controles si no antes yo he investigado cómo es que puede ingresar este producto en el organismo del trabajador. Otra de las formas de ingresar es, por ejemplo, por la vía parental, que es una ruta de entrada del contaminante al cuerpo mediante quizás alguna herida abierta o alguna llaga, ¿no? O alguna piel que esté dañada. Entonces, por ahí es que puede ingresar el producto químico. Por eso es que es tan importante que nosotros conozcamos si es vía parental o si puede ser también una vía dérmica, que en la ruta de entrada es por las capas de la piel. Son productos que se pueden absorber con gran facilidad por las capas de la piel y llegar hasta la sangre y extenderse por todo el cuerpo. Entonces, la forma de cómo ingresa es fundamental para establecer los controles, ¿correcto? Entonces, a ver, sí, el DL1570, claro, ya el DL1570 ha salido en mayo del año 2023. Claro que sí, ya está hace mucho tiempo promulgado. Ok, sí, después, no sé si hacemos Jimena, ¿cuántas preguntas hay? Porque veo que hay varias preguntas, no sé si podemos hacer un corte o No, aún seguimos y ya más adelante le indico. ya, 5 minutos. Ok, Ya. ya. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener algunos aditivos corrosivos en mi planta y estos aditivos corrosivos que obviamente son una fuente, ¿no? Como peligro, fuente, situación o acto que tiene potencial de causar daño. Este aditivo corrosivo es una fuente que tiene potencial de causarme daño. Independientemente de que genere una situación o que genere un acto, ya de por sí, por sus características intrínsecas, el producto ya tiene ya puede generar el daño, sin agregarle ningún potencial. Entonces, el peligro como tal, el aditivo corrosivo, va a generar o puede generar un riesgo. ¿En qué momento? Bueno, durante la manipulación, por ejemplo, como estamos viendo en la imagen, existe un riesgo significativo para la salud y también para la seguridad de los trabajadores.
Cuando yo analizo probabilidad, que podría ser en este caso una probabilidad moderada alta, si es mi trabajo, por ejemplo, rutinario. Y esta probabilidad se puede dar durante el manejo directo o la transferencia de este aditivo concentrado. Y también analizo severidad, que es alta debido a los efectos propios del producto, a las características del producto, y por sí es un producto corrosivo. Entonces yo tengo posibles consecuencias y ahí hay que analizar para la salud, que podrían generar quemaduras oculares, quemaduras de piel, irritación respiratoria, inhalación de vapores corrosivos, etc. Y para los equipos también, porque al dañar los equipos, estoy dañando el proceso. Al dañar el proceso, estoy hablando ya de afectar a la seguridad en gran masa, ¿no? Si daño el proceso, es probable de que haya algún evento de mayor nivel, que no solamente afecte a un trabajador, sino que afecta a todos. Entonces, los equipos también podrían ser producto de un análisis para poder saber si este producto puede generar corrosión, que puede llevar a fallas operativas y costosos, obviamente, tiempos de inactividad y, sobre todo, que puede generar un daño mucho mayor al proceso. Entonces, lo que mencionábamos sobre las formas de reconocimiento. Cuando nosotros hablamos de materiales peligrosos, siempre decimos lo que comúnmente conocemos, ¿no? Hablamos del rombo, hablamos del diamante, hablamos de la etiqueta, etcétera, ¿no? Pero es importante que cuando nosotros capacitemos a nuestros trabajadores, les indicamos claramente de que no todos los sistemas están hechos para hacer identificación propiamente, sino que muchos de los sistemas están hechos para reconocer un material y es importante que se defina como tal, porque cuando no se define como tal podemos incurrir en errores, sobre todo en el momento de dar la información que todos los trabajadores tienen derecho a saber, ¿correcto? Por ejemplo, cuando yo hablo de formas de reconocimiento, yo estoy ante una acción de determinar si existe la posibilidad de que yo esté ante un producto o un material peligroso. Eso es reconocer, que estoy ante un material peligroso, pero no es forzosamente identificarlo. O sea, ¿cómo yo reconozco que estoy ante un material peligroso? Hay varias formas de cómo yo lo puedo hacer. Una de las formas más básicas es los sentidos, ¿no? Si yo, por ejemplo, veo que hay un material, que hay un producto, que hay una galón, todo esto me dice estoy ante un material peligroso, probablemente, por sus características. También podría escuchar que hay una fuga y estoy ante una fuga de un material peligroso. O también podría sentir irritación ocular también, o podría percibir por los olores que estoy ante una sustancia que es media picante o media ácida. Eso mucho lo hemos percibido cuando pasamos por las plantas químicas. Algunos inclusive cuando han entrado a una planta química o de repente cuando entran en su día a día a la planta, se perciben ciertos lugares donde ya el ambiente es un poco más, es diferente, es más cargado, hay ciertos pues, olores, inclusive hay olores bastante conocidos, ¿no? Dentro de una planta de hidrocarburos, por ejemplo, el olor a huevo podrido ya nos da una indicación clara que estamos ante un gas venenoso, ¿verdad? Entonces, tóxico, ¿no? Entonces, ya los olores nos están diciendo algo, pero esto no significa que yo me voy a poner a oler todos los componentes, me voy a poner a oler todas las botellas. Eso no es una forma de hacer nada. O sea, me estoy refiriendo a que los sentidos son nuestra primera forma de cómo ingresa la información. Yo miro, yo huelo, podría tener algún efecto también, inclusive en mi piel. Entonces, esas son las primeras formas de cómo se conoce o se reconoce que estoy ante posiblemente un material peligroso. ¿Correcto? Entonces,
el material ya ha sido reconocido por los sentidos, pero quizás no se reconozca por los sentidos. ¿Qué otra cosa me puede ayudar a reconocerlo? La naturaleza del lugar. Por ejemplo, si yo estoy entrando a una planta de soda o estoy viendo una planta que fabrica algún algún producto específico, o estoy entrando, por ejemplo, a una planta de gas, o sea, o veo los balones de gas, no necesito forzosamente tener mucho conocimiento para saber que ahí se manipula, transporta, almacena productos químicos, ¿verdad? O sea, ya en la naturaleza, las plantas químicas de combustible, inclusive las ferreterías mismas donde se almacena mucha pintura, son todas estas instalaciones que ya me dan una idea clara que yo estoy, o es posible que ahí se almacene algún material peligroso. O sea, ya de por sí, si yo trabajo en una ferretería, trabajo en una planta, yo no voy a pensar que ahí no se va a manipular ningún producto. Probablemente si haya soda cáustica, ácido sulfúrico, cloro líquido, no sé, depende, ¿no? De lo que haya. O inclusive en los botellones de gas comprimido que se utilizan para la soldadura, acetileno, oxígeno. Entonces, todo eso ya me está dando una idea de que yo estoy ante un material peligroso, ¿correcto? Ahora, también las formas y características de dónde está almacenada la sustancia o cómo se encuentra la sustancia, también nos da una idea de que yo puedo estar ante un material peligroso, por la forma, por los colores. Por ejemplo, si ustedes están en la calle y ven una cisterna que tiene un logo, a ver, a lo mejor no voy a decirlo porque un logo bastante de un color bastante conocido, digamos, ¿no? Entonces ustedes no van a pensar, la cisterna está llevando leche. No, pues, ¿no? Entonces el color anaranjadito y todo eso, entonces me dice, ok, es muy probable que esté llevando o diésel o una gasolina, ¿no? Entonces ya nos dan estos colores, marcas, formas, diseños de contenedores, ¿no? Si yo veo una esfera, estoy pasando por ventanilla y veo una esfera, yo no voy a pensar que en esa esfera van a almacenar chocolate. Entonces ya de por sí las formas, donde está ubicado, los colores, los logos, las marcas, nos da una idea de lo que yo podría estar o frente a qué podría estar. Podría estar frente a un material peligroso, entonces ya me da una forma, pero es una forma de reconocer que estoy frente al material peligroso. No hice nada más, solamente tengo esa información. Ahora, ¿qué otras formas de reconocimiento yo también tengo? A ver, ¿quién me puede decir qué otras formas de reconocimiento tengo? A ver, ¿quién me dice? Etiqueta, muy bien, pero etiqueta ya no vendría a ser una forma de reconocimiento. La etiqueta ya viene a ser una forma que vamos a ver más adelante, donde ya tú identificas el producto. Muy bien, así es, ¿no? Así es. Así es, muy bien. La forma de almacenamiento. Sí, la forma de almacenamiento que hemos visto, así es. Ya, ¿qué otra cosa? ¿Qué otro más? Muy bien. El número UN es un número que no es de reconocimiento. El número N es un número de identificación ya, no es ya de reconocimiento. Los envases, claro, la forma de los envases, así es, correcto. Entonces, otra forma de cómo yo puedo reconocer es por las placas DOT, básicamente los rombos que muchos conocemos que los podemos ubicar en las cisternas, ¿verdad? Los hemos visto en las cisternas, sobre todo en el tema del transporte del producto. Ese rombo que nosotros vemos de colores y que tienen pictogramas, que tienen nombres a veces no, y que tienen los números, nos da una idea clara que yo estoy, o sea, si ustedes ven esto de aquí en una cisterna, inmediatamente van a pensar, ¿qué hay acá? Pues definitivamente hay un material combustible, ¿verdad? Un material combustible.
ya claramente me está indicando de que yo estoy ante un material, ¿correcto? No me está diciendo, o aquí yo tengo el nombre del material. No, ¿verdad? Por eso se llama forma de reconocimiento. Hasta este momento, yo sé que estoy ante un material, pero no sé cuál. Solamente sé que es un material inflamable, que es un líquido, ¿no? Y que obviamente, hay un riesgo para la salud, hay un riesgo para la instalación, ¿verdad? Entonces yo ya claramente me doy una idea que estoy ante un material peligroso, pero no sé cuál. Solamente sé que es un material inflamable y que es líquido. Hasta ahí puedo decir eso, ¿correcto? O ustedes pueden decir alguna otra cosa más. Estado físico, densidad. Ok, ¿cómo sé la densidad? No, aquí lo único que puedo saber es que esto es un líquido, nada más, y que es inflamable, ¿ok? Entonces, las placas también tienen ciertas características, ciertas estándar, hay un estándar, ¿no? Que es, primero, la placa tiene un fondo particular de la placa, un pictograma, que también es particular, el texto, a veces el texto está, a veces es posible que el texto no esté, el color, ¿no? Y el número de clase de riesgo. El número de clase de riesgo no, tampoco puedo saber aquí la fórmula química. Ah, la fórmula química es una forma la fórmula química es una forma de reconocimiento, no. La fórmula química H2SO4 ya es clarito que es un ácido sulfúrico. Yo no pongo HCl2, ya sé que estoy entre un... No sería la fórmula. La fórmula química no puede ser una forma de reconocimiento, porque ya sé cuál es la fórmula del producto. Claro, siempre que sepas la fórmula, así es. La fórmula, digamos que es más complicada de obtener, ¿verdad? En algún conocimiento. Suponiendo de que estamos hablando de acá de temas ya de atención de la emergencia, ¿no? Suponiendo de que ha habido estos son sistemas más de atención a la emergencia, ¿no? Más que, y obviamente de conocimiento para poder realizar el transporte, ¿no? Y la manipulación del producto, ¿no? ¿Ok? Ya, perfecto. Entonces, los pictogramas que nosotros hemos visto pueden también, mejor dicho, tienen, ¿no? Varias particularidades, digamos, que nos dicen cosas, ¿no? Como hemos visto el de inflamable, que es bastante conocido, todos ya lo sabemos. Si vemos una llama, estamos hablando de un producto inflamable, claramente. Si vemos una botella, un balón, no una botella, estamos hablando de un gas comprimido. Si vemos esto, estamos hablando de un explosivo, ¿no? Estamos hablando de un explosivo, si vemos una esfera que está, pues, proyectando, que tiene proyección, y si vemos una calavera, estamos hablando de un veneno tóxico, si vemos... Hay todas las señales que ya ustedes ya las conocen porque las han visto en algunos productos, probablemente, hasta los productos de la casa, ¿no? Estamos hablando de productos oxidantes, que pueden ser radioactivos. Esto lo vemos mucho, por ejemplo, en los hospitales. Este pictograma ya se conoce por el tema de los hospitales, ¿no? Entonces, esos son los pictogramas que podían encontrarse en estos rombos DOT. Justamente se llaman DOT porque son los rombos que están establecidos por el Departamento de Transporte de Estados Unidos, básicamente, ¿no? Entonces, estos rombos DOT recogen la información, por eso es que las vemos en las cisternas. Estas cisternas tienen varios rombos a veces, cuando o por compartimientos podrían tener varios productos o tienen un producto que genera otros riesgos adicionales al riesgo principal, ¿correcto? Acá también les mencioné sobre el número de clase de riesgo. ¿Y a qué se refiere el número de clase de riesgo?
El número de clase de riesgo está definido por la Organización de las Naciones Unidas, que clasifica las sustancias peligrosas de clase 1 hasta la clase 9. Cuando hablamos de la clase 1, estamos hablando de los explosivos. Cuando hablamos de la clase 2, estamos hablando de los gases. De la clase 3, estamos hablando de los líquidos. Por eso es que yo pude saber que si aparece el 3, ¿no? Ahí en ese rombo, en esa esquina, pues estoy hablando de que estoy ante un líquido y no estoy hablando sobre un gas que también podría ser inflamable. Entonces, por eso es que se establece que hay una clasificación y este rombo nos da información de reconocimiento, ¿correcto? Eso es normalmente se utiliza para la persona que está transportando y los respondedores de la emergencia. Ok, entonces esto es lo que nosotros debemos de conocer. Si, por ejemplo, en el caso de que yo voy a transportar algún material como un explosivo, pues yo tengo ya saber mi rombo de DOT va a ser el naranja, va a tener un pictograma, va a tener un número, etc. ¿No? Entonces, las clases 1 es la clase de explosivos, que son sustancias que pueden ser sólidas, líquidas, mezclas, que son capaces de reaccionar químicamente de forma violenta en caso de que, por ejemplo, puedan estar expuestos a temperatura, a presión, a golpes, ¿no? Y se considera en este caso 6 divisiones. Esto normalmente lo van a ver en la guía GRE. La guía GRE es una guía que ha sido elaborada para responder ante una emergencia de transporte, básicamente, ¿no? Porque solamente la guía está hecha para el transporte de materiales peligrosos, ¿correcto? Entonces, cuando ustedes tengan almacenamiento de productos, pues tienen que utilizar otro tipo de sistemas, ¿no? Por ejemplo, si estoy ante gases, los gases también podrían ser gases comprimidos, podrían ser gases inflamables, podrían ser gases oxidantes. Entonces, eso también se establece dentro de lo que es la clase 2 de gases. La particularidad que encuentren aquí es que van a encontrar pues el 2. Si ustedes ven este rombo DOT y ven que tiene el fondo verde, el verde ya me está indicando de que es un gas que no es inflamable y que si adicional a eso tiene el cilindro ahí, pues entonces es un gas no inflamable comprimido, ¿no? Es un gas. ¿Y qué me dice que es un gas? El 2 en la esquina. Me dice que eso es un gas que no es inflamable, que no es tóxico, está comprimido. Ahora, si yo tengo por ejemplo, un fondo blanco, ya inmediatamente estoy hablando de que es un gas tóxico, que puede ser venenoso o que puede generar algún peligro por inhalación. Esto es mucha información para indicarla dentro del webinar, así que solamente la voy a mencionar. Por ejemplo, tenemos los gases, tenemos los líquidos inflamables, ¿no? El líquido, fondo rojo, líquido inflamable, líquido combustible. Diferencia de inflamable con combustible, obviamente el flash point, el punto de inflamación, me da una idea de diferenciar entre un inflamable y un combustible. ¿Ok? Y luego tengo los sólidos inflamables. Los sólidos inflamables también tienen una subdivisión, porque hay diferentes sólidos inflamables, algunos de combustión espontánea y otros que reaccionan cuando son efectos con el agua, ¿no? O están en contacto con el agua y reaccionan al contacto con el agua. Y luego tenemos la clase 5, que son los oxidantes o los peróxidos orgánicos, que también tienen sus propias subdivisiones entre oxidante, donde, por ejemplo, oxidantes que suministran oxígeno, y los peróxidos orgánicos. También, esas dos subdivisiones existen cuando hablamos de oxidantes y peróxidos orgánicos. Y las sustancias tóxicas, que ya muchos conocemos, que cuando vemos el fondo blanco, ya inmediatamente estoy pensando de que estoy ante una sustancia que puede ser venenosa, infecciosa, ¿no? Y también tiene sus subdivisiones. La clase 7, que son los materiales radioactivos, también son bastante conocidos, ¿verdad? Y los materiales corrosivos. Hay una clase, que es la clase 9, que esta clase 9 no cumple con las características de los anteriores. Y aquí se hizo la modificación, porque antes solamente se llamaba sustancias misceláneas, una cosa así.
ahora se llama sustancias y objetos peligrosos varios. Y la razón es porque los residuos peligrosos entran en esta clasificación. Hacer mezcla de cosas o de productos o de botellas que pueden ser sólidas, pueden ser líquidas o gaseosas también. Entonces es como que una mezcla de cosas. Por eso es que no se pueden definir por ninguna de las otras clases y se asume que son clases peligrosas varias, ¿no? Ok, los colores de las placas también nos dicen cosas. Si yo estoy ante una placa amarilla, ya les mencioné, estoy ante un material que es oxidante. El fondo me dice cosas, el número me dice cosas, pero hasta ahí yo no sé qué producto es. Yo solamente sé que es un producto que puede ser infeccioso, tóxico, inflamable, comprimido, explosivo, sólido. Entonces, yo solamente sé los que hasta ahí tengo cómo está el producto, ¿no? Entonces yo no sé qué producto es, solamente sé que estoy ante un producto que puede reaccionar con el agua. Estoy ante un producto tóxico, por ejemplo, ¿no? Dependiendo de los fondos que yo vea estos rombos. Ahora también tenemos el bien conocido diamante NFPA 704, pero para el personal que combate los incendios, las emergencias. Este rombo tiene esa razón de ser, ¿no? Entonces, cuando yo veo este rombo, por ejemplo, mucho lo veo en las auditorías, lo ponen de una forma indiscriminada en todos lados, ¿no? Hasta en la botella de alcohol, en el alcohol de desinfección, veo el rombo, lo han colocado ahí. O sea, hay que entender que eso no es su finalidad. Su finalidad no es colocarlo de una forma indiscriminada por todos lados, porque esto se hizo para los respondedores, para aquellos que tienen que entrar, que no tienen toda la información del producto, pero con el rombo, con el diamante, se pueden dar cuenta que están ante un producto que es inflamable, que daña la salud, que es inestable o algún riesgo especial, pero no es para colocarlo en cualquier lado. A veces lo he visto hasta eh, en estas trampas que utilizan para los roedores, también lo he visto ahí, o sea, lo he visto en varios lugares donde no corresponde realmente el sistema. No corresponde colocar esto, lo que corresponde es colocar otro sistema. Esta aplicación, esta norma es para aplicarse, puede aplicarse en un tanque, por ejemplo, está realmente en el estricto, ha sido desarrollada para tanques o recipientes fijos. Normalmente debería de ser así, pero lamentablemente, bueno, el Perú cuando adopta la norma, lo utiliza para todo. Inclusive lo van a ver en las cisternas, ¿no? Porque en las cisternas es muy común. No significa que esté fuera de norma, porque realmente así es, pero les digo, la función o el fin de haber creado esto no es para recipientes, para transporte, es para recipientes estacionarios, ¿ok? No tiene que ver con exposición ocupacional tampoco. Tampoco van a ver, con esta señalización, no puedes tú señalizar ningún explosivo. No es para químicos cuyo riesgo puede generar una enfermedad crónica, no es para eso. Tampoco es para productos mutagénicos, ¿correcto? Entonces, no hay que aplicarlo para todo, hay que ver en qué lo voy a aplicar. Normalmente en tanques o recipientes estacionarios, ¿no? Pero no pues en una botella de alcohol, ¿no? Ahí no. Ahora, es importante entender que la norma como tal, NFPA 704, establece los niveles de riesgo que van a encontrar en cada uno de estos cuadrantes. En cada uno de estos van a encontrar diferentes tipos de riesgo, del 0 al 4, asumiendo, obviamente, pues que mientras va aumentando el valor, pues se va haciendo más crítico el riesgo, ¿correcto? Si yo veo, por ejemplo, un valor de 2 en el azul, que
básicamente lo que entendemos con peligros, riesgos a la salud, pues estoy hablando de que hay un riesgo peligroso para las personas que van a atender la emergencia con este producto. Y si yo veo que hay un 3 en la sección roja, pues yo puedo decir que estoy ante un material que es muy inflamable. Y con eso yo ya tengo que tener una advertencia de qué es lo que me espera cuando yo ataco o cuando yo voy a estar ante una emergencia con este producto. También puedo conocer la inestabilidad del producto. La inestabilidad tiene que ver, pues, si hay un cambio químico violento, quizás este producto se polimerice o genere algún cambio en su estructura de volumen y entonces yo puedo tener un mayor riesgo de explosión, ¿correcto? Entonces, pero sirve para eso sirve el diamante NFPA 704. Ahora, en los peligros especiales van a encontrar pues la norma solamente especifica 3 peligros especiales. En la reactividad con el agua, que el producto sea oxidante y o que sea un asfixiante simple. Esas son las 3 probabilidades que lo establece la norma en el estricto. Ahora bien, digamos que por un uso comercial, a veces vamos a encontrar que dice ALC por el producto alcalino o COR, que es el producto corrosivo, o algún otro pictograma que puedes colocarse ahí, que se hace básicamente por una cuestión más de que la industria lo ha hecho así, ¿no? Pero no es en estricto lo que dice la norma, porque la norma solo establece 3 posibilidades. Pero se ha visto mucho en la industria que se utilizan hasta muchísimas más, ¿no? Ahora, esto no es para colocar, por ejemplo, si el producto es radioactivo, porque no aplica aquí nada de eso, ¿correcto? Ahora, tampoco esto tiene niveles. Es importante recordar que esto tampoco puedo poner en periodos especiales 0 o 1. Ahí no hay niveles. Eso también es otro error que sí se ha visto también, ¿no? Entonces, lo que hemos visto antes son todas las formas de reconocimiento que yo tengo de un producto. Si se dan cuenta, todavía no hemos identificado nada. Todavía no hay una fórmula, no hay una forma de identificar el producto. Solamente hay una forma de cómo yo reconozco que estoy ante un producto, pero no que yo lo he identificado. O sea, no sé el nombre del producto para empezar. Entonces, ¿cuáles son formas de identificación? En las formas de identificación claramente definidas son el nombre del producto, que podría estar en las etiquetas. Está también el número de Naciones Unidas, que todos lo conocemos con el UN, ¿no? El UN, que le siguen 4 dígitos, las hojas de seguridad o las guías de transporte, que también podrían ser, el Bill of Lading también podría ser considerado como una forma de cómo se identifica. El Bill of Lading es digamos que el certificado de carga de un buque, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que carga? El número UN es esa placa para identificar una sustancia química peligrosa que se transporta. También se utiliza, obviamente, en las hojas de seguridad. Y este indica el número UN que corresponde a dicha sustancia y es único. ¿Ok? Entonces, esa sustancia tiene un número de 4 cifras, exclusivamente de 4 cifras, donde me da, ya con este número, mediante pues, el listado de productos, yo puedo saber de qué producto universalmente ese producto tiene ese número UN que es único para él. ¿Ok? Un diésel, una gasolina, ácido sulfúrico, clorhídrico, etcétera, tienen un solo número UN. ¿Correcto? Entonces, ese número le corresponde a él. Ahora, a veces pueden encontrar el número UN solo, como también a veces pueden colocarlo junto a su código de riesgo. El código de riesgo normalmente se compone de 2 o 3 dígitos y podría estar acompañado de una letra, ¿no? Para identificar cuál es justamente ese riesgo adicional que genera este producto. ¿Ok? Ahora, el sistema globalmente armonizado, que es justamente a lo cual nosotros nos hemos adherido. Este sistema es un sistema de las Naciones Unidas para identificar los productos químicos peligrosos e informar a los usuarios de cuáles son los potenciales peligros a través de los símbolos, frases
¿no? Que pueden estar tanto en las etiquetas como en las hojas de seguridad, ¿correcto? Entonces, este sistema globalmente armonizado son criterios que están armonizados, justamente se llama eso, porque todos tienen que seguir este mismo estándar para la clasificación de los peligros físicos, de salud, ambientales, ¿no? Que para etiquetar la sustancia peligrosa, para colocar los datos correctos en las hojas de seguridad y también el transporte de mercancías peligrosas también a veces se puede encontrar. Los pictogramas son 9 pictogramas y muchos tienen, digamos que símbolos bastante similares, ¿no? Por ejemplo, el explosivo, que ya lo volvemos a ver, el inflamable, el oxidante, el comprimido, el corrosivo, el tóxico. Quizás algo que no se ha considerado en los anteriores es el tema del irritante, ¿correcto? El hombre radiante tampoco, que genera un riesgo a la salud. Y también el riesgo ambiental, que también ya lo habíamos, ya se había visto, ¿no? ¿Correcto? Entonces hay los pictogramas del sistema globalmente armonizado son 9. Estos pictogramas están a aparecer, o van a aparecer dentro de una etiqueta, dentro de una hoja de seguridad. Normalmente ustedes la han visto, tienen sus hojas de seguridad. Entonces ese pictograma lo van a ver ahí. Y nos está indicando ciertas cosas cuando aparecen, ¿no? Por ejemplo, este es un modelo de una etiqueta de lo que mínimamente debería tener una etiqueta. Como, por ejemplo, para empezar, su frase de advertencia. Peligro, ¿no? Ahí lo van a encontrar en la etiqueta, siempre la primera palabra de peligro. La frase de prudencia, la frase de prudencia y las frases de advertencia, ¿no? Las frases H y las frases P vienen a reemplazar las frases R y las frases S que antes los conocíamos en las etiquetas, que ya no se utilizan. Si se acuerdan de las frases R y las frases S, ahora están cambiadas por las frases H, que son las de peligro, y las frases P de prudencia, que nos están diciendo ciertas cosas. Ahora, no es que yo me tenga que averiguar cada una de las frases y aprendérmelas de memoria, eso no, porque están hechas justamente para que yo les dé lectura, para que yo pueda leer. Mi etiqueta tiene que aparecer qué significa esta frase, porque yo no voy a tener toda la lista en mi mente, ¿no? Entonces, algunos me dicen, ay, pero ¿cómo me voy a aprender todas las frases? No lo necesitas, realmente la etiqueta te va a dar esa información, porque es lo que debería de tener una etiqueta. Cuando ustedes colocan y hacen esos trasvases, o muchas veces lo he visto, que trasvasan un thinner, por ejemplo, a otra botella de menor volumen, y solamente le colocan el rombo, nada más, y encima el rombo errado. Entonces, no es la forma. El reetiquetado tiene que tener también las mismas consideraciones de una etiqueta. Entonces, tiene que aparecer tus frases H, tus frases P, tu indicación del peligro, tus consejos de prudencia, tu identificación del producto, tu identificación del proveedor y obviamente algún equipo de protección que se pueda necesitar para poder manipularlo. El etiquetado, siempre el nombre del producto, el teléfono del responsable, el nombre del responsable, la denominación de la química de la sustancia, los símbolos, indicaciones del peligro, esos en los envases que pueden tener los productos o que tienen o que contienen los productos químicos, ¿no? O sea, aquí tenemos algunas frases H de peligro que se agrupan en función del tipo de peligro, ya sean físicos, para la salud humana o para el ambiente. Además, existen estas indicaciones complementarias que también podrían presentarse dentro de una etiqueta. Cuando yo reetiqueto, recuerda tener, obviamente, esta información también, porque es una obligación tener una etiqueta que corresponde al SGA. Entonces, si tú simplemente le vas a poner acetona y nada más, pues no estás colocando toda la información que el trabajador necesita para tener conocimiento y tiene derecho a saber de qué producto se trata, cómo lo va a manipular. Por ejemplo, podría tener una frase H304, que el trabajador tiene que saber que este producto es mortal en caso de ingesta y penetración a las vías respiratorias. O podría tener una frase H360, que dice que ese producto puede perjudicar la fertilidad y dañar al feto. Entonces, esa información es importante saber y se tiene que conocer. Entonces, si yo simplemente le pongo el rombo, que definitivamente el rombo no me da nada, no me da mucho en el caso de un envase, eso es para los respondedores, eso no es para los que van a manipular el producto todos los días.
¿ok? Ese rombo simplemente sirve para responder ante una emergencia con un producto. Por ejemplo, si ustedes tienen un almacén, el rombo podría estar fuera del almacén, obviamente considerando los productos que puedan tener digamos que normalmente cuando ponen el rombo en el almacén, que utilizan el producto que tiene mayor peligrosidad dentro, ¿no? El producto que tiene mayor peligrosidad es el mandatorio para colocar el rombo. Entonces, en ese sentido, hay muchos almacenes que manipulan mucho material peligroso, pero que no tienen ninguna identificación, no tienen ningún rótulo afuera. Entonces, ante una emergencia, la respuesta también podría agravar la situación. Por eso es tan importante conocer, ¿no? Y conocer qué sistemas aplican para cada una de las formas, como yo lo estoy manipulando, transportando, almacenando el producto. No forzosamente aplica todo para todo. Es importante considerarlo así. Ahora, cuando yo coloco las frases H, siempre voy a empezar con una forma de colocarlo, que es las indicaciones de peligro que se colocan las letras, eh, y ya se sabe que cuando hablo, por ejemplo, la frase va a empezar con el número 2, estoy hablando de un peligro físico. Si va a empezar con el número 3, estoy hablando de un peligro para la salud humana. Por eso lo que vimos antes, todos empiezan con 3. Entonces, todo lo que estoy viendo acá, H304, H341, 350, 360, estoy hablando de qué? Ya de daño a la salud o peligros a la salud humana, peligros al medio ambiente. Y así ustedes pueden identificar cuáles son las frases H y las frases P, tienen un listado. No necesitan ustedes investigar o averiguarse nada, sino básicamente seguir el listado, porque esto ya está definido. ¿Ok? Las frases P de prudencia, lo mismo. Cuando hablamos de frases P, hablamos de 1 general, 2 preventivo, 3 de respuesta, la 4 de almacenamiento, el 5 de eliminación. Esos son los consejos de prudencia que podrían encontrar. Y así es como nosotros podemos estructurar nuestras etiquetas. Las etiquetas ya son una forma de identificación. Una etiqueta me da mucha información, entonces ya sé de qué producto se trata, porque en la etiqueta está el nombre del producto, está el número de Naciones Unidas, están las frases H, están las frases P, entonces ya sé de qué producto estoy hablando. Esto ya es un sistema de identificación. Y cuando estoy hablando de un sistema de identificación, otro de los digamos que de los documentos que nos ayuda para poder identificar el producto es su hoja de seguridad. Definitivamente no hay mejor forma de conocer el producto en su real magnitud como las hojas de seguridad. ¿Por qué? Porque ahí está la mayor cantidad de información. Las hojas de seguridad solamente sirven cuando están en acceso de la persona que va a manipular, transportar, almacenar el producto, porque si yo la tengo para poder estar guardada, pues de nada va a servir, ¿no? A veces cuando a veces se solicitan en las auditorías, las hojas de seguridad deben estar en campo y no están en campo, están guardadas en la computadora o quién sabe quién las tiene, están archivadas en la oficina. ¿Para qué? ¿Quién las va a usar allí? ¿No? Si la persona que va realmente a manipular el producto no sabe sobre su hoja, no la tiene a mano, podría generar un riesgo más crítico para él y para sus compañeros al manipularla de forma inadecuada, almacenarla de forma inadecuada, mezclarla de la forma inadecuada. Entonces, hay bastantes cosas que se tiene que conocer y se tiene que tener este tema preventivo dentro de lo que es mis controles de este riesgo químico, ¿no? Las hojas de seguridad que antes conocíamos como las MCDS hace mucho tiempo ya son hojas de seguridad solamente. Esta información normalmente tiene 16 secciones, no normalmente, por estándar tiene 16 secciones. Y es un resumen donde vemos todas las partes que pueden orientarnos y que orientan relacionadas a la manipulación del producto químico o básicamente la persona que está en contacto con el producto químico. Probablemente no lo manipule, pero sí va a estar en contacto con él, entonces hay que también tener ese conocimiento, ¿correcto?
Las hojas de seguridad tienen 16 secciones. Estas secciones ya están definidas. Identificación del proveedor, identificación de peligros en la sección 2, en la sección 3 vamos a encontrar composición, en la 4 primeros auxilios, en la 5 contraincendio, en la 6 fugas accidentales, en la 7 manipulación y almacenamiento, en la 8 control de exposición y EPPs, en la 9 propiedades físicas y químicas, en la 10 estabilidad y reactividad, en la 11 información toxicológica, en la 12 la ecológica, en la 13 consideraciones de disposición, información de transporte en la 14 y regulatoria en la 15. Y en la 16 otra información relevante, normalmente lo que se coloca es información propia del país de uso o del país fabricante o alguna información que sea relevante que el fabricante quiera informar, ¿correcto? Y esas son las 16 secciones que debe tener una hoja de seguridad. La hoja de seguridad, para llamarse hoja de CDS, necesita tener 16 secciones. Si tú tienes una hoja que tiene 4, que tiene 5, que tiene 10, no es una hoja de CDS. Podrá ser una hoja de información, pero no cumple con la norma. Ahora, vamos ya finalizando. Como resumen. Entonces, lo que hemos visto es que los sistemas tienen cada uno una función de ser, ¿no? Hay sistemas que nos van a dar una forma de reconocer, como por ejemplo, el diamante NFPA 704, los rombos DOT, y también tenemos los que nos van a dar mayor información, pero no hay que, digamos que utilizarlos de forma indiscriminada en cualquier cosa, ¿correcto? Si, por ejemplo, el diamante NFPA 704, ¿dónde lo vamos a encontrar? En tanques estacionarios, en instalaciones industriales, en áreas de almacenamiento. Eso es una información rápida para que me pueda dar cuenta que estoy ante un material peligroso, que es inflamable, que tiene un nivel, por ejemplo, 4, 3, que puede haber daño a la salud, que es inestable o que algún peligro especial que no le caiga agua, por ejemplo. Y el diamante de OT lo puedo encontrar en el transporte para clasificar los materiales, en contenedores, en vehículos de carga, en embalajes de transporte. Las etiquetas SGA, esos pictogramas de las etiquetas, que son 9, que ya los vimos, ese tiene un propósito sobre los peligros de los productos químicos, medidas de precaución, que lo voy a encontrar ¿en dónde? En las etiquetas, en los materiales de embalaje, en las hojas de seguridad. Entonces, hay que tener en cuenta también para qué se utilizan cada uno de los sistemas y cuáles son de reconocimiento y cuáles son de identificación. Si tú quieres que tu trabajador se proteja, asuma los controles, no le puedes solamente colocar al envase un rombo. Ni siquiera es correcto hacer eso. Hay que colocar una etiqueta que debe tener datos, que tiene que tener información para que la persona se proteja ante una manipulación, que sepa exactamente, y obviamente donde hay mayor cantidad de información es en las hojas de seguridad. Definitivamente en las hojas de seguridad hay una cantidad de información bastante relevante, que esa es la que tenemos que dar a nuestros trabajadores, ¿correcto? Por ejemplo, ¿dónde vamos a encontrar entonces el diamante 704? Lo vamos a encontrar en los tanques estacionarios de forma correcta. Ahí podemos ver el nombre del producto y también vamos a encontrar el número de Naciones Unidas. Normalmente en un tanque lo van a encontrar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si yo tengo que reconocer el producto, utilizo el diamante. Si yo tengo que identificar el producto, tengo que tener el número de Naciones Unidas. O también puedo tener el nombre del producto, o ambos. ¿Okay? En el transporte que voy a encontrar mi rombo de OT, que me indica qué tipo de material estoy transportando, el número de Naciones Unidas, podría el número estar dentro del rombo o de repente podría estar fuera del rombo, ¿no? Dentro de lo que es un rectángulo naranja, como ya lo hemos visto. La guía de transporte también me va a dar una idea clara del producto que se está transportando y las hojas de seguridad del producto también me van a dar una información, ¿no? Pero, por ejemplo, si este producto se ha volcado en la carretera, entonces probablemente el conductor ya se ha accidentado, ya de repente no nos puede dar mayor información, pero los que van a responder al producto sí necesitan esa información. Por eso es que es tan importante tenerla ahí, estar en todas las partes del vehículo, ¿no? En todos los lugares donde se debe colocar en el vehículo. Esta información realmente es muy extensa, es para, pues,
Solamente lo del el DOT pues es para hacer un curso completo, ¿no? Entonces, cada una de estas informaciones necesita más conocimiento, pero esta es una invitación para que ustedes comiencen a verificar en sus almacenes cómo tienen las cosas, cómo tienen etiquetado, cómo tienen la hoja de seguridad, revisar cómo tienen sus procedimientos, sus protocolos de uso, etcétera, ¿no? Y cómo sobre todo tienen los controles dentro de lo que es su IPRC. El uso, por ejemplo, en este caso de la etiqueta, que es lo que estamos viendo ahí, la etiqueta de GHS o de SGA, donde nos dice claramente por los pictogramas que estoy viendo ahí, justamente, estoy viendo dos pictogramas, ¿verdad, chiquitos? Del SGA. Uno es del hombre radiante, donde se está diciendo que este producto podría ser cancerígeno, mutagénico, que podría tener problemas en la fertilidad o hacer daño al feto, etcétera. Ahí aparece. Cuando tú veas ese símbolo, normalmente está relacionado a daños a la salud de la persona que lo use, que lo manipule o que esté expuesto. Y el número UN y las hojas de seguridad siempre en los recipientes, ¿no? Donde yo voy a almacenar el producto. Ok, sí me pasé un poquito, pero la verdad es que esta información es muy extensa. Eh, Esto pues pasaría para hacerlo. Normalmente un curso de materiales peligrosos pues sabemos que tiene una cantidad de horas, ¿no? Dependiendo del nivel que nosotros tengamos, ¿no? Entonces, pero en este webinar me he querido enfocar en los controles que ustedes tenemos que tener en el caso de que manipulen, transporten, almacenen todos los productos, algún producto químico peligroso, ¿correcto?